estamos una vez más en Sígueme para más consejos. En el día de hoy tenemos una invitada súper especial a este espacio. Una persona que, al igual que yo, también es ginecóloga y que maneja un tema súper interesante, que está súper de moda y que además afecta la calidad de vida de muchísimas mujeres, no solamente en Cartagena, en Colombia, sino en todo el mundo. Vamos a hablar de endometriosis en la tarde de hoy. Hoy tenemos a la doctora Angélica Cuello. Angie, cuéntanos acerca de ti, quién eres tú. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación, Camilo. Bueno, yo soy ginecóloga y obstetra de acá de la ciudad de Cartagena, con un fellow en cirugía ginecológica mínimamente invasiva, dolor pélvico crónico y ecografía ginecológica avanzada, que es lo que vamos a hablar en la tarde de hoy, que es la endometriosis y su forma de diagnosticarla. Bueno, pues empecemos con qué hablamos. No, y bueno, cuéntame una cosita, ¿por qué ginecología? Bueno, creo que la ginecología me enamoró desde la primera vez que la vi, cuando estaba en el internado, que uno estaba pasando por diferentes especialidades. Creo que cuando hice mi rotación de ginecología dije, esta es, digamos que me gustó más la obstetricia en ese momento. Pero a medida eso pues nos pasa que... a todos. Exactamente, o sea, todos nos enamoramos por la obstetricia, por traer bebés al mundo, pero a medida que fui haciendo mi práctica profesional, fueron surgiendo algunas inquietudes en mí que me llevaron a hacer mi fellowship en cirugía ginecológica mínimamente invasiva, y ahí tuve el contacto con la endometriosis, el dolor pélvico crónico, que definitivamente pues me enamoró, y pues la idea es tratar de ayudar a la mayor cantidad de pacientes posibles. ¿Hace cuánto estás trabajando esta parte mínimamente invasiva, endometriosis? Bueno, tengo ya 2 años de experiencia en el campo. Digamos que me desempeño en diferentes partes, tanto en ecografía como en cirugía. Empezamos a hacer la ecografía de mapeo endometriosis hace 2 años en la ciudad. He visto muchos casos tuyos también, que hemos diagnosticado. Lastimosamente, hay que hacer como un cambio de paradigma entre los compañeros o entre la medicina en general, porque estas pacientes acuden desde medicina general hasta ginecólogo, a veces gastroenterólogo, y son como que no se les hace el diagnóstico a tiempo. Entonces, la idea es hacer ese cambio. Antes se pensaba que para diagnosticar la endometriosis debía hacerse una laparoscopia. Ya sabemos que eso cambió hace mucho tiempo, entonces hay que cambiar ese paradigma, que ya tenemos imágenes avanzadas con los que podemos diagnosticar a las pacientes a tiempo y brindarles un tratamiento quirúrgico completo. Ok, bueno, como este espacio, este tipo de material lo consumen no solamente médicos, sino personas del común. Claro. Vamos a aclararlo un poquito, porque hay muchas mujeres que tienen la confusión de si endometriosis es igual a endometrio engrosado. Entonces, estamos como, ¿qué es la endometriosis? ¿Qué es esa enfermedad? Okay. Bueno, la endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica, donde un tejido parecido al endometrio, que es lo que se descama todos los meses con la menstruación, crece por fuera de la cavidad. Entonces puede crecer en los ovarios y producir unos quistes que se llaman endometriomas, pueden crecer en el músculo uterino y producir algo que se llama adenomiosis, o inclusive puede crecer en diferentes partes, en la pared de diferentes órganos de la pelvis, por ejemplo en la pared de la vejiga, en la pared del intestino. Entonces, básicamente esta enfermedad inicia desde la primera menstruación. Okay. Aún no se sabe exactamente cuál es la causa. Una de las principales causas es que con la menstruación pasa a través de las trompas, implanta ese tejido y ahí empiezan a crecer estos focos de endometriosis. Generalmente pues las pacientes inician con menstruaciones muy dolorosas. La historia de la paciente de endometriosis, digamos que es como, tiene un ciclo de vida desde que se desarrolla la paciente, que tiene su primera menstruación, empieza con menstruaciones muy dolorosas. Y como hemos tendido a normalizar el dolor, que ese es uno de los paradigmas que tenemos que cambiar, tener dolor no es normal. Entonces, tanto la gente, la familia, por ejemplo, tenemos una niña que se desarrolla, que tiene dolor con la menstruación, que no puede ir al colegio porque tiene dolor con la menstruación, y pues la mamá o la abuelita dice, pues eso es normal porque a mí me daba dolor cuando me desarrollé, luego entonces
no hay necesidad de consultar. Entonces son niñas que tienen ausentismo escolar con cada menstruación, eso es algo que no es normal. Entonces empiezan estas niñas, digamos que en un ciclo donde consultan con el médico, le dice que es normal, luego entonces si el médico, que es el que presta el servicio de salud, pues dice que es normal, pues no le queda a otra que pues vivir con la enfermedad. Entonces son niñas que han tenido dolor desde que se desarrollan y llegan a su adolescencia, llegan ya a su vida adulta y persisten con el dolor, y ya no es que no van a ir no van a ir al colegio, sino que no van a ir a trabajar con su menstruación, y quizás sus compañeros y su jefe dirán, esta mujer es un poco exagerada, pues que no viene a trabajar con la menstruación. Entonces es una de las cosas que tenemos que empezar a cambiar, y pues estas pacientes son las que tenemos que estar más juiciosos identificándolas para hacer los estudios que debemos hacer. Ok, tú tocaste algo súper importante en la definición, y es una enfermedad inflamatoria crónica. Cuando le ponemos o acotamos que es una enfermedad crónica, la endometriosis ¿tiene cura? ¿Se controla? ¿O cómo digerimos esa parte de la cronicidad en esta definición? Efectivamente, pues así como lo dije, todavía no se sabe exactamente la causa, pero lo que sí se sabe es que es hormonodependiente, y por eso lo hacemos crónico, porque crónico es cualquier cosa que te afecta toda la vida. Y si estamos hablando de una mujer en vida reproductiva, pues esta enfermedad la va a afectar hasta que cese su vida reproductiva, que sería la menopausia, donde ya no hay influjo estrogénico. Entonces, una vez diagnosticadas las pacientes, pues ya sabes que van a seguir un tratamiento a largo plazo hasta que sus ovarios dejen de funcionar en ese sentido. Es inflamatoria porque digamos que en su fisiopatología estos focos generan inflamación en el peritoneo o en el sitio donde estén los focos implantados. Entonces, pues digamos que esa inflamación crónica también se va a ver en otros síntomas, porque generalmente la enfermedad no viene sola, la enfermedad viene acompañada con otras enfermedades que producen inflamación en la vejiga, que producen inflamación en el intestino, o otras comorbilidades de dolor crónico, porque pues lastimosamente dentro de las causas de dolor crónico está la endometriosis, y generalmente estas pacientes van a tener otras patologías de dolor, como por ejemplo la fibromialgia, que es el dolor generalizado, el síndrome de fatiga crónica. Entonces son pacientes que, claro, han estado con dolor toda su vida, dolor con la menstruación, dolor sin menstruación, luego un dolor generalizado. Entonces dirá, pues, ¿será que le hacen estudios y no le encuentran nada? Entonces la señora dirá, pues, ¿será que el dolor está en mi cabeza o se lo está inventando? Bueno, y básicamente eso. Cuando tú eras médico general, acuérdate cuando ejercías medicina general, ¿tú sabías de la existencia de endometriosis? No. Yo creo que eso es como un... Ahora que tú estabas hablando de la definición, y quizá ya yo llevo... me gradué en 2013, 11 años de ser ginecólogo, sí. Y me voy un poquito más atrás, 2010, antes de cuando era médico general. Endometriosis, eso, ¿cómo se digiere? ¿Eso qué es? Quizá muchos de los médicos generales que atendemos a las pacientes en los pabellones de urgencias no sabemos el término endometriosis, y por eso se gesta en Colombia una ley donde dice, hey, ven, las pacientes pueden tener esto, las pacientes tienen derecho a esto, las pacientes no las pueden estar tildando de locas o de multiconsultantes, o esta señora sí molesta en un servicio de urgencias, y que sus empleadores crean como esta parte de esto. Ahora, bueno, el médico general desconoce esta enfermedad, pero creo que en nuestro gremio, también dentro del grupo de los ginecólogos, como la gran mayoría, no nos dedicamos a hacer gineco, sino obstetricia, también desconocemos este tipo de condición, o a veces este tipo de manejo. Listo, ya sabemos, bueno, la parte de fisiopatología la tenemos clara, que produce toda esta parte. Ahora, tocaste algo súper importante también, el diagnóstico. Antes, cuando tú y yo nos formamos como ginecólogos, era, venga, hágale una raja en el ombligo a la paciente, meta un trocar, meta un laparoscopio, y ahí está la endometriosis. ¿A partir de qué año comienza a cambiar eso con las imágenes especializadas que tú bien manejas acá en la ciudad de Cartagena? Bueno, dos cosas. Una de las cosas que me llevó a hacer el fellow en el sitio donde lo hice, que fue en Pereira, es porque para mi consulta de ginecología, porque yo hacía más ginecología que obstetricia, era una pregunta incesante en mi cabeza de pacientes que llegan con dolor, y la verdad es que yo no sabía qué tenía, porque todos los estudios eran normales, o si acaso tenía la endometriosis, para mí era algo desconocido en ese momento.
Y bueno, las técnicas de diagnóstico, entonces por eso se me surgió la duda y me presenté donde me presenté para quitarme esa idea de la cabeza que era lo que le pasaba a estas pacientes. El diagnóstico cambió hace más o menos, esto del cambio de paradigma fue hace más o menos 2 años, donde se instauró las imágenes como el gold estándar, pero la laparoscopia venía siendo desde la ACRM, que es la Asociación Americana de Medicina Reproductiva. Ellos vienen como desde los 70 haciendo una asociación, empezaron a describir la enfermedad. Eso era pregunta de examen antes. Sí, empezaron a los internos. ¿Cuál estándar para diagnóstico de endometriosis? La laparoscopia. Y de hecho la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva, en sus primeras consensos, porque estos consensos pues no es que sean muy nuevos, ellos colocaban la laparoscopia y hace no mucho bajé el consenso donde lo colocaban en primera línea. Pero con el desarrollo de las tecnologías, de los aparatos de ecografía, porque tenemos que recordar que la ecografía con el tiempo, con el avance tecnológico, ha mejorado mucho las imágenes, se empezó a cambiar y se empezó a identificar muy juiciosamente estos focos antes de llevar a la paciente a cirugía, porque muchas veces ¿qué pasaba? Que se entraba a cirugía y pues no se veía nada. No se veía nada porque básicamente en cirugía nosotros estamos viendo una imagen que es superficial, exactamente, que no permite ver de pronto la pared de los órganos que ya mencioné antes, la vejiga, el intestino. Entonces yo puedo ver el intestino normal, sí, pero la lesión está dentro de la pared y no se va a visualizar. Vemos todo normal y señora tiene una laparoscopia, tiene un dolor en el ombligo, tiene una rajita además al lado para poder mover todas las asas de los intestinos. Usted no tiene nada. Así es. Váyase para su casa, señora, laparoscopia normal, usted no tiene endometriosis. Entonces hoy en día tenemos equipos que nos permiten a nosotros decir, venga, tiene una endometriosis superficial, tiene una endometriosis profunda, está afectando estos órganos, y entonces vamos a hablar un poquito acerca de esa herramienta diagnóstica tan útil hoy. Aquí voy a hacer una aclaración súper importante porque, bueno, la doctora Angie tiene ya 2 años de ejercer la parte mínima invasión más los 2 años de la formación, son 4. Yo ya llevo desde el 2014 10 años manejando pacientes con endometriosis y con cáncer ginecológico, y en Cartagena desde hace 8 años creo que he tenido la oportunidad de ver muchas mujeres con endometriosis, y lo que vemos normalmente, y lo he visto yo en mi práctica, quizá tú también lo has visto, y muchos de los ginecólogos que hacemos endometriosis en la ciudad, pacientes con 4, 5, 6 cirugías por laparoscopia, o abiertas 2, 3 y las otras por laparoscopia para ver dónde está la endometriosis. O sea, 6 procedimientos quirúrgicos, sigue la endometriosis y sigue el dolor. Y ahí llega como el super salvador, el mapeo para endometriosis, para decirnos a nosotros, hey, ¿hasta dónde llega la enfermedad? Y bueno, ¿cómo se hace, doctora Angie, un mapeo para endometriosis? Bueno, entonces ya sabemos que tenemos que tener un equipo de alta resolución. Un equipo buenísimo. Sí, de alta resolución. La paciente tiene que tener una preparación previa, un ayuno previo, una preparación intestinal, porque si vamos a buscar focos en pared de órganos, y uno de los más importantes es el intestino, pues tenemos que tener una preparación intestinal, porque el gas o las heces, digamos que no permiten evaluar bien la pared intestinal. Entonces por eso es importantísimo, y eso es algo que las pacientes siempre que se agendan preguntan que por qué tienen que hacer el ayuno, que por qué tienen que colocarse los enemas, y básicamente es eso, para poder evaluar bien las estructuras. Hacemos una evaluación transabdominal con un transductor transabdominal donde evaluamos los riñones. Digamos que cuando hay un compromiso del ureter, que es el tubito que baja la orina del riñón hacia la vejiga, generalmente es un compromiso extrínseco, o sea, por compresión. Son muy raras las que son de la pared ureteral como tal. Y lo primero que se manifiesta es que, como es un tubito, eso se aprieta y hace que la orina se replete hacia arriba. Entonces, por eso hablamos siempre primero riñón, porque si yo identifico una hidronefrosis, que es la dilatación de ese tubito, yo tengo que hacer una evaluación muy juiciosa abajo, porque probablemente puede estar acodado por compresión, sea parametrial o por compresión como tal del ureter. Okay. Por eso entonces siempre evaluamos riñón, evaluamos el ciego, que es la porción inicial del intestino grueso, el ilion distal, que es la porción final del delgado, el colon descendente y parte del sigmoides por arriba,
Si la paciente tiene cicatrices, por ejemplo, si tiene una cicatriz de cesárea previa, de cirugías previas, se evalúan porque hay un tipo de endometriosis que puede crecer sobre estas cicatrices. Okay. Inclusive en el ombligo también hacemos una evaluación porque en el ombligo pueden aparecer lesiones primarias. Pueden haber lesiones primarias que son muy raras, pero que pueden aparecer. Entonces, primero se hace todo este escaneo porque digamos que si uno va a hacer una búsqueda de esos focos, o sea, estamos haciendo una búsqueda activa, pues hay que buscar todo eso. Estamos hablando de una enfermedad que puede llegar a ser sistémica, a comprometer otros órganos diferentes al útero y al ovario. ¿Y qué se hacía antes? ¿Dónde íbamos nosotros antes? Ecografía, útero, no tiene nada, trompas y ovarios. Y hasta allí llegaba la búsqueda prequirúrgica. O sea, antes de ir a cirugía, claro, nos decían, la paciente tiene una endometriosis severa, tiene un endometrioma de 6 centímetros. Y lo que hacían, listo, iban y algunos en su práctica, porque lo hemos visto en descripciones, hacían drenaje de la lesión. Y a los 3, 4 semanas otra vez estaba el endometrioma lleno, porque esta enfermedad toca quitarla de raíz, toca ser tan radicales como los oncólogos. Bueno, ya después de que buscas en la periferia, es decir, en la pelvis, orina, la parte gastrointestinal, viene la parte... Ahora sí viene la parte transvaginal, sí, transvaginal. Generalmente no es mandatorio, pero generalmente siempre coloco gel vaginal, porque cuando hay lesiones en el tabique recto vaginal, si no lo coloco y no tengo un equipo de muy alta resolución, se pueden escapar lesiones. Entonces yo prefiero siempre colocar un poco de contraste. Algunos especialistas colocan gel, yo coloco gel, otros colocan un guantecito lleno de gel para que de pronto la paciente no quede toda llena de gel. Pero bueno, cada quien tiene su técnica, pero básicamente es para que no se escapen lesiones. Y ahí se empieza a evaluar el compartimento anterior, que es la vejiga. Entonces evaluamos la pared vesical, porque pueden haber lesiones vesicales, o sea, pueden haber lesiones de vejiga como tal. Evaluamos los ureteres, el ureter, que es el tubito que baja la orina hacia la vejiga, en su inserción y en su porción pélvica. Miramos si hay deslizamiento de las estructuras. Uno de los signos dinámicos que son más fáciles y que se pueden hacer en cualquier ecografía, no necesariamente tiene que ser una ecografía de mapeo, es el deslizamiento de las estructuras. Entonces, que se desplace la vejiga del útero, eso me dice que no hay una fibrosis, porque donde hay un foco hay inflamación y hay fibrosis y se pega. Después evaluamos el útero con compartimento medio. Todo el compartimento medio, que es el útero. Buscamos adenomiosis, que digamos que es la endometriosis del músculo como tal. Miramos la cavidad endometrial, ovarios, en búsqueda de endometriomas o adherencias, porque hay veces que la enfermedad también produce que el ovario se pegue tanto al útero, y si se pegan entre sí, pues eso es un signo sugestivo altamente de que hay una profunda. Y luego vamos al compartimento posterior, donde evaluamos el intestino en su pared completa, de todo lo que es el recto, tabique recto vaginal recto, en la parte posterior del fornix posterior, en la parte de atrás del útero. Es muy común encontrar lesiones, buscamos en la parte posterior, y en unos ligamentos que se llaman uterosacros, que son unos ligamentos suspensorios, que también generalmente pueden verse afectados. Y al final sacas un informe completamente detallado de dónde están las lesiones. Así es. De los endometriomas o de la endometriosis profunda. Este informe es el mapa que inicialmente todas las personas que manejamos endometriosis en el mundo deberíamos ojalá tener, porque es la representación esquemática de a dónde tenemos que buscar la enfermedad. Lo que decía Angie al principio era que nosotros, entramos a esta habitación y vemos que en la pared no hay nada, pero mi ojo solamente puede ver la parte superficial. Si a mí un estudio ya me está diciendo, ahí hay una endometriosis profunda, me toca crear los espacios entre el recto y el útero, entre la vejiga, el útero, a los ureteres, para buscar los ligamentos uterosacros y erradicar en un solo procedimiento quirúrgico toda la enfermedad que existe. En tu práctica de cirugía mínimamente invasiva en Pereira, allá son buenísimos, es una de las mejores escuelas que hay en nuestro país para el manejo de endometriosis. Esa parte se está haciendo como equipo multidisciplinario, allá hay un equipo que tengo entendido que está súper bien formado y las pacientes les va súper bien.
Cuéntame acerca de eso. Bueno, la idea del estudio es efectivamente, como lo dijiste, es buscar los sitios donde está la enfermedad. Digamos que la ecografía no es el único método diagnóstico, también tenemos la resonancia, pero siempre va a pasar de que estos son estudios imagenológicos que son operador dependientes. Si, por ejemplo, si hay un radiólogo que está entrenado en ver las lesiones por resonancia, va a ser tan efectivo como hacer una ecografía de mapeo por una persona entrenada en ver las lesiones. Como siempre lo he dicho, el ojo ve lo que el ojo conoce. Es decir, si yo estoy entrenada en ver estas lesiones, por supuesto que las voy a identificar. Lo mismo le pasa a un radiólogo. Si el radiólogo ha hecho sus cursos de entrenamiento o de visualización de las lesiones, también lo va a hacer tan juiciosamente como lo hace el ecografista. La diferencia entre las dos imágenes es que la ecografía nos da imágenes dinámicas, o sea, me da más movilidad. En cambio, la resonancia es una imagen plana en ese sentido. Básicamente esto es para planear la cirugía, porque la idea es que sea una única cirugía completa. Eso es lo que estamos proponiendo, o el cambio que se está intentando hacer en el manejo de la endometriosis. No queremos más pacientes que venga a hacerse una laparoscopia para ver si tiene endometriosis y luego venga otra laparoscopia para hacerle lo que se le vio y después otra laparoscopia porque le quedó todavía enfermedad que no se vio, o que sea lo que pasa ahora es que de pronto le hacen la cirugía, la paciente persiste con dolor, bueno, ahora sí vamos a hacerle el mapeo, y mira, ahí sí tenía una endometriosis profunda, y ahí viene la tercera cirugía y la cuarta cirugía. Y cada procedimiento quirúrgico genera más inflamación, genera más fibrosis, genera más adherencia y genera muchísimo peor calidad de vida a una paciente. Por eso esa es la gran importancia de lo que estructuralmente hoy nosotros debemos hacer de forma sistemática para toda paciente en la cual sospechemos una endometriosis. Claro, y como cirujanos, pues es como, no sé, ahorita que venía pensando cómo explicarlo. Como cirujano sería como si yo me fuera para el Amazonas y pues yo conozco el Amazonas, que no conozco nada, y me voy a meter a la selva sin saber para dónde voy, y cojo el camino que creo que es seguro y de pronto no es seguro. Entonces nadie se va a meter en un bosque sin tener una hoja de ruta, y eso es lo que son las imágenes, eso es lo que hace el mapeo o la resonancia. Es decir, bueno, voy a entrar al Amazonas, voy a coger por este camino porque aquí llego a un sitio seguro, digámoslo así. Sería como el símil para que las pacientes entiendan que es importantísimo que antes de entrar a una cirugía pues se sometan a estas imágenes. Son historias que te quería contar. No hace mucho vi una paciente en mapeo, una chica de 31 años, un año de casada, tenía unos endometriomas bilaterales de 12 centímetros. Entonces lo que hicieron, no, vamos a operarte abierta, porque eran unos endometriomas bilaterales, pensando que era una masa compleja. Entran, hacen oforectomía, la chica se complica, termina en UCI, pues tuvo una lesión intestinal inadvertida. Pero eso también puede pasar en la Sí, claro, puede pasar, pero bueno, está con una colostomía y bueno, y la mandan ahora para hacerle el mapeo, y pues obviamente que le encontré una lesión intestinal de casi 5 centímetros. Con obliteración de la luz. Con obliteración de fondo de saco, que quizás si ella se hubiese sometido a ese estudio antes, pues de pronto se hubiese intentado hacer una cirugía completa, ¿ok? De pronto intentar hacer algo de preservación ovárica antes de... en fin, o sea, son historias que uno no quiere escuchar. La complicación se puede tener en la cirugía con mapeo o sin mapeo, eso puede suceder, pero no es lo mismo que yo tenga el estudio antes y me digan eso, a que después que ya tengo una colostomía con 31 años, que ya me quitaron 7 centímetros de intestino, me digan, ay, ¿sabes qué? Toca quitar, creo que otros 5 centímetros más, porque ahí está la otra lesión. Entonces ya ahí es donde quirúrgicamente hablando no se sabe si en realidad hay que retirar se puede retirar esos 5 centímetros adicionales. Es importantísimo que estas pacientes sean operadas por un equipo multidisciplinario, por lo mismo, porque es que son cirugías complejas, son cirugías que necesitan el concurso de varios especialistas que sean apasionados por el tema, porque de pronto yo como coloproctólogo, si yo no estoy interesada en esto, pues de pronto pues
no quiero hacer la cirugía o la quiero hacer abierta, cuando es algo que se puede hacer por la laparoscopia. Lo mismo que el urólogo, si el urólogo no está interesado en la cirugía mínimamente invasiva o no tiene el entrenamiento, tú hiciste una cirugía hermosa por la laparoscopia y viene y la abre para hacer un reimplante ureteral. Eso no sería el sentido. Entonces, la idea es que sea un equipo multidisciplinario donde esté un coloproctólogo, donde esté un urólogo, también se necesita nutricionista, se necesita psicología, porque son pacientes que, por ejemplo, puede quedar con una colostomía por un mes, 2 meses, entonces uno con 31 años, uno no se imagina estar cargando una bolsita, ¿ok? Y más que los cambios nutricionales que tienen que hacer por la cirugía intestinal o por la misma enfermedad. Recordemos que las enfermedades no solamente se tratan con medicamentos, que hay medicamentos para tratar o controlar los síntomas, sino que si estamos ante una enfermedad crónica e inflamatoria, también hay que hacer unos cambios dietarios que van a mejorar la calidad de vida. Entonces, por eso, para el manejo de estas pacientes es importantísimo tener un grupo, o sea, un grupo que se entienda y que sea transdisciplinario, porque cuando uno dice multidisciplinario es que él lo ve por allá en otro sitio y dice, bueno, se le hace esto. Entonces la idea es que el equipo esté compenetrado, o sea, que diga, bueno, mira, yo le voy a hacer esto, sí, podemos hacer esto, sabes que para el tratamiento podemos adicionarle esto, o sea, que se entiendan, que sea un grupo que se entienda, sería como... Una pregunta que hace muchísimo es... Y esto, ¿cuánto tiempo demora una cirugía para una endometriosis profunda o una endometriosis severa? ¿Cuánto tiempo puede demorar? Bueno, doctor, ¿cuánto tiempo me voy a demorar en el quirófano y entonces y la familiar afuera? Claro. La endometriosis, bueno, tú como oncólogo sabes, la endometriosis es una enfermedad benigna que se comporta como si fuera maligna, como si fuera una enfermedad maligna por las adherencias, por la complejidad de la cirugía. Entonces es una enfermedad benigna que tiene un comportamiento maligno, pero que es crónico, porque las pacientes oncológicas, pues bueno, si queda con una colostomía, queda viva, pero con una colostomía porque no se murió de un cáncer. Pero tenemos una paciente que tiene una enfermedad benigna, que digamos que no se va a morir por eso, pero que puede quedar con unas complicaciones a largo plazo, pues son pacientes jóvenes también. O sea, las pacientes oncológicas generalmente, a excepción de cáncer de cervix, creo, sí, son viejitas son pacientes que ya están en extremos más de la vida, pero generalmente las pacientes con endometriosis son pacientes jóvenes que están en su plena capacidad como para tener unas complicaciones que puedan limitar su funcionabilidad. Es una de las cosas. La cirugía es una cirugía compleja. Yo he tenido cirugías de 6 horas. 6 horas de quirófano. Que la idea es que no sean tan largas, pero eventualmente... Pero eso puede pasar. Pero hay pacientes que son tan complejas, 4 horas. O sea, yo he tenido máximo 6 horas. Esta no es la cistectomía que uno dice 20 minutos, saco el quiste y se acabó. Porque si a uno con una endometriosis como la que estamos hablando aquí, una endometriosis profunda, una endometriosis severa, le hacen eso, esa paciente queda mal tratada. Sí, claro. Creo que el mensaje general de los grupos que manejan endometriosis de forma, digamos, bien hecha, de forma bien estructurada, dicen, si usted no tiene una resonancia o un mapeo para endometriosis y la van a operar de endometriosis, huya de ese sitio porque muy seguramente allí no van a hacer muy bien las cosas. Está bien que tenemos muchas limitaciones de recursos en muchas zonas del país, pero si yo no estoy en capacidad de hacer un tipo de procedimiento de eso, creo que lo mejor es mandarlo al grupo interdisciplinario para que la paciente tenga siempre los mejores resultados. Sí, ¿Listo? De hecho, pues la ecografía de mapeo de endometriosis está dentro del plan de beneficios de salud actualmente en Colombia. O sea, es cuestión de generar la inquietud, de generar inquietud en los pacientes, en todo el personal de salud, enfermería, medicina general, especialistas, porque digamos que los estudios se generan cuando se empieza a conocer. Entonces, si de pronto uno no sabe que eso existe, pues ni la paciente lo solicita y el médico pues mucho menos. Acá en Cartagena, antes de que Angie llegara a nuestra ciudad, pues tocaba mandar a las pacientes a Barranquilla. No era fácil. Allá hay un grupo muy bueno en la clínica Puerto Azul. Está el doctor Haller que maneja muy bien esta parte de mapeo para endometriosis, que normalmente cuando he tenido la oportunidad de operar pacientes que él anteriormente hacía los mapeos, yo le decía, aquí está la retroalimentación, porque eso también es súper importante, que yo te diga, listo, Angie, tú dijiste que tenía
un endometrioma de, no sé, 1 centímetro en el tabique rectovaginal o en el torus o en el ligamento uterosacro, míralo, aquí está. O definitivamente te equivocaste, viste alguna fibrosis, viste alguna otra cosa, y eso hace parte de ese equipo que esté bien conectado para que tú sepas que lo que estás haciendo está bien hecho. Sí, sí. Bueno, y después de operar a las pacientes, ¿cómo quedan? O sea, ¿con qué quedan? ¿Cómo queda esa parte de la fertilidad? Porque eso es algo que también les preocupa muchísimo. Sí, claro. Doctores, yo voy a poder tener hijos. Sí, Doctor, todo depende del el compromiso, porque fíjate que hay pacientes que tienen endometriosis profunda con compromiso de tabique rectovaginal y los ovarios están bellos. Y las trompas sanas. Y las trompas sanas, y pues nada, hay veces que pueden tener, o lo que se ha descrito es que el 50% de las pacientes infértiles tienen endometriosis. Okay. Y que 50, o sea, la mitad. La mitad, o sea, mitad. O sea, una indicación para hacerse este estudio es que sea una paciente infértil y con dolor menstrual. Okay. Eso es un sí, o sea, si usted está en un proceso de fertilidad y tienes mucho dolor con la menstruación, hay que buscarla porque debes tenerla. O sea, ya sabemos que la mitad de las pacientes lo van a tener. Sería súper que las pacientes antes de cirugía tengan una valoración por un grupo de especialistas en fertilidad, porque eventualmente, por ejemplo, si hay compromiso ovárico, cada vez que hacemos un endometrioma, aunque seamos los cirujanos más cuidadosos con el ovario, siempre se viene tejido sano y el ovario puede perder su volumen y tejido ovárico sano, y en ese tejido ovárico se van los folículos primordiales, que son como la cantidad de huevitos que uno tiene para tener hijos después. Entonces, la idea es que estas pacientes, así como se hace criopreservación en las pacientes oncológicas, es que ellas sepan que pueden ser sometidas a un proceso de criopreservación antes de la cirugía, que si no hay una endometriosis ovárica gigante, pues que se puedan someter a un proceso de criopreservación, tengan la información, porque eventualmente las pacientes son las que toman la decisión. O sea, si a mí me están diciendo que tengo una enfermedad inflamatoria crónica, que eventualmente puedo terminar en una infertilidad, que eventualmente en cirugía puedo perder el ovario, entonces yo veo y busco la forma de tratar de hacer preservación, porque mi sueño, además de tener una calidad de vida, es tener hijos. Okay. Entonces es importantísimo que las pacientes estén informadas de eso, o sea, de que, bueno, mira, vamos para cirugía, si tu indicación es quirúrgica, no todas las endometriosis son quirúrgicas, eso también hay que tenerlo claro, porque de pronto las pacientes tienen endometriosis igual cirugía, y no es así. La idea es operar a las pacientes cuando toca operarlas, y cuando se operen, que sea una cirugía completa, para evitar pasar por el quirófano 2, 3, 4, 5, 6 veces. Es súper clave eso, o sea, una sola cirugía. Eso que nosotros de pronto estamos viendo hoy, pacientes con 5, 6, 7 cirugías por endometriosis, que al final de la vida, o al final a los 29, 30 años, no al final de la vida, dicen, doctor, mire, ¿sabe qué? Sáqueme todo. Sí. Ya yo no me aguanto más, ya yo no voy a tener hijos, ya esa parte de mi vida queda, yo prefiero tener calidad de vida. Claro, son pacientes que a los 25 años, 26 años, 27 años quieren eso, dicen, sáqueme todo porque la verdad es que yo no tengo vida, pues están desesperadas con el dolor. Pero entonces ahí es donde viene la pregunta que yo siempre les hago en consulta, bueno, y cuando se te quite el dolor y se te dé por tener hijos, porque ya no tienes esa carga de dolor mensual, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, por eso es importantísimo tener la asesoría, porque eso pasa en las pacientes, o sea, que su única salida que están viendo es sáqueme el útero y con eso se me quita el dolor, y eventualmente esa no es la cura, porque y tampoco quita el dolor en la gran mayoría de las veces. Exactamente, porque eventualmente pueden generar un dolor pélvico crónico, o sea, el dolor empieza con la menstruación, luego ya se hace un dolor generalizado, y ya ahí tenemos un dolor pélvico crónico, donde quizás la cirugía no va a ser como el tratamiento ultra que me va a quitar el dolor, porque eventualmente pueden hacer un dolor persistente. Todas esas cosas se pueden evitar o disminuir la posibilidad de que pasen, primero con un buen abordaje diagnóstico desde el principio, con buenas imágenes y con un buen procedimiento quirúrgico. Y así no vamos a tener definitivamente más pacientes con esta molestia que les altere de manera significativa su calidad de vida, su fertilidad, y que terminen diciéndonos, doctor, mire, ¿sabe qué? Sáqueme todo, que ya yo definitivamente no voy para más. ¿Algún mensaje o alguna consideración final a las pacientes? Pues que lo importante es hacer el diagnóstico oportuno, que si tienen los síntomas, la idea es que se hagan el estudio, que lo soliciten a hacerse el estudio,
A nuestros colegas que conozcan, sí, que sepan, no, de verdad. Mira, sí, hay muchos de nuestros colegas ginecólogos obstetras que no saben que el mapeo para endometriosis existe, que llegó hace 2, 3 años a nuestras vidas y que todas las pacientes deberían tener eso. Sí. Ahora, si los ginecólogos obstetras no saben, los médicos generales menos lo van a saber. Así es. Entonces, a las pacientes que consumen este tipo de información, tienen endometriosis, pregúntenle al médico: doctor, yo me podré hacer, usted me podrá ordenar, porque las pacientes también que conocen pueden pedir y solicitar este tipo de ayudas diagnósticas que son de suprema utilidad para los que nos dedicamos al manejo de la endometriosis. Si quieres saber más, sígueme para más consejos. Sí. Ajá, ¿cómo te sentiste? No, súper, excelente, chévere. La doctora es la primera vez que viene acá a hablar cháchara, a hablar Sí. de endometriosis. Sí. Bueno, fue un tema de pronto académicamente denso, pero también en el nivel que las pacientes lo pueden manejar, sí, que sí, pueden porque entender, y parece mentira. Mira, nosotros somos ginecólogos, nos gusta la ginecología más que la obstetricia, por eso no vemos bebés. La doctora se dedicó muchos años de su vida a la parte de fertilidad. Ella empezó por ahí, y ahí yo creo que se enamoró del dolor pélvico crónico. Ella trabajaba en Secolfes antes de irse a hacer el fellow. Aquí embarazó a un montón de mujeres, pero muchas otras tantas pues no pudo. Claro. Y le gustó más la gineco y el ovario poliquístico, y entonces la señora que no se puede embarazar y todo ese montón de cosas, y ese tipo de cosas llevan a que uno se enamore más y a que uno piense más de eso. Lo que tú dijiste, si tú sabes cómo se ve una imagen de un endometrioma en el fondo de saco posterior, que tú vas a decir, allí está. Pero si no conoces eso, y lamentablemente acá en Cartagena abundan así las pacientes con un diagnóstico terrible, con endometriomas grandísimos, sin resonancia, sin mapeo, sin una tomografía siquiera para ver cómo están los ureteres un poquito más arriba. Claro. No, y que generalmente te van a llegar a ti porque entonces masa compleja, masa compleja. Abren y cierran, y ocurren eventos catastróficos una complicación. Mira, 31 años sin ovarios, con una colostomía. Y casada hace un año, hija única. Cuando la mamá me contaba, estaba llorando, decía: a mí me dijeron que mi hija se iba a morir, o sea, que estaba más por la sepsis y demás. Y ahora ese abdomen hostil ahí con abdomen abierto por un tiempo más. ¿Quién se mete ahí a operar ese montón de cosas? Lo que pueden venir son incluso más complicaciones. Claro, entonces, o sea, son historias que uno no quiere escuchar. O sea, yo no quiero, o sea, cada vez que me dicen que tiene, por lo que trabajé en fertilidad, o sea, porque vi pacientes con infertilidad y la frustración que le genera a los pacientes no embarazarse, y que lastimosamente la endometriosis afecta la fertilidad de mucho antes. O sea, las pacientes a los 35 años con endometriosis ya esos óvulos son de muy mala calidad, o sea que también es aconsejar a las pacientes. Exacto, aconsejar a la paciente: hombre, si tú la estás viendo desde los 20 años que tiene una endometriosis, hombre, decirle: mira, si tú llegas a los 35, no te has embarazado, hombre, pila, mira, congela desde ahora, que si tú quieres esperar hasta los 40 ya congelaste, o mira, no puedes diferir tu fertilidad hasta los 40 años porque es que o a los 35 no vas a poder, porque mira, tienes una enfermedad que produce infertilidad, estás en el momento de actuar. O sea, es como generarle, porque claro, una mujer a los 20 años está estudiando, no se quiere casar, no quiere tener hijos, bueno, está en ese proceso de crecer como mujer, pero de pronto cuando ya uno llega a los 30, llega a los 35, ya empieza a surgir de pronto en las personas que quieren tener hijos, a surgir la inquietud, ese deseo, que si de pronto a mí no me informaron que con esta enfermedad eventualmente no podía embarazarme, y llegar a los 35, 36, 37, 38 años y no me embaracé, y me dicen: mira que, o sea, si no me dieron esa información a tiempo, es peor, claro, o sea, es peor la verdad. La endometriosis es quizá uno de los desafíos quirúrgicos más grandes que podemos tener nosotros en ginecología. Mira, yo prefiero, y se lo digo a los pacientes, yo prefiero operar un cáncer de endometrio en una señora de 120 kilos que nada más hacerle la histerectomía ganglio centinela, y eso es 1 hora o 1 hora y media y terminó, que operar una endometriosis en una pelada de 19, 20 años con el fondo de saco posterior obliterado, con ese recto comprimido en medio de los 2 ovarios y pegado hasta, mejor dicho, y uno rezando
toda la cirugía para que ese recto no se rompa, para que esa lesión no esté allá abajo, Claro, para y que ahí es porque el debería uréter no ser esté comprometido. O sea, la cantidad de cosas que pueden Sí, pasar. sí, porque no, y las complicaciones lo tú que bien lo vienen dijiste. posquirúrgicos. La o sea, viejita que queda con una colostomía por un cáncer de endometrio, por un cáncer de cervix, porque listo, Pero está no viva. pasó nada. Exactamente, Está está viva viva y porque sobrevivió tuvo al un cáncer, cáncer, pero sí. la pelada de 20 años que queda está con, por ejemplo, eso. que queda o sea, Con una urostomía, con nefrostomías, porque ese tipo de cosas pueden pasar. Claro, o insuficiencia renal. O sea, hay pacientes, yo he visto muchísimo pacientes la calidad con de el vida. riñón Listo. muerto, Ya. muerto en el veneno. Sí, bueno, en fin. Pero bueno, eso. Buena la verdadera cháchara. Sí, eso.